Bienvenidos. Presentamos, lubricantes, aspectos básicos. Comenzaremos definiendo, ¿qué es un lubricante? Un lubricante se define como una sustancia, generalmente líquida, que se interpone entre dos superficies en contacto y movimiento relativo, con el objetivo de reducir la fricción, el desgaste y el calor generado por ese movimiento. Los lubricantes también cumplen otras funciones, como la protección contra la corrosión, la disipación del calor y la limpieza de impurezas. Tipos de bases lubricantes. Las bases lubricantes que se emplean en la formulación de aceites se agrupan teniendo en cuenta determinadas características, las cuales están definidas por la normativa API 1509, apéndice E. La norma identifica 5 grupos de acuerdo a los criterios establecidos. Bases de grupo 1. Los aceites base del grupo 1 tienen menos del 90% de los hidrocarburos saturados, más de 0.03% de azufre y un índice de viscosidad en el rango de 80 a 120. Los aceites base del grupo 1 son refinados por solventes, que es el proceso más simple de refinación. Esta es la razón por la que son los de menor costo en el mercado. Bases de grupo 2. Los aceites base del grupo 2 tienen más del 90% de los hidrocarburos saturados, menos de 0.03% de azufre y un índice de viscosidad entre 80 y 120. Son fabricados empleando un proceso de hidrofraccionado, que es más complejo que el empleado para fabricar aceites base grupo 1. Debido a la mayor saturación de sus moléculas, los aceites del grupo 2 tienen mejores propiedades contra la oxidación. También tienen un color más claro y cuestan más que los aceites base del grupo 1. Aunque actualmente están volviéndose más populares y su precio está muy cercano, casi igual en algunos casos, a los aceites base del grupo 1. Bases de grupo 3. Los aceites base del grupo 3 tienen más del 90% de los hidrocarburos saturados, menos de 0.03% de azufre y un índice de viscosidad mayor a 120. Estos aceites están mejor refinados que los aceites base del grupo 2 y son sometidos a un proceso de hidroisomerizado severo, en presencia de un catalizador. Este proceso permite obtener un aceite base mucho más puro, casi completamente saturado. Si bien son elaborados a partir del petróleo, los aceites base del grupo 3 se describen como hidrocarburos sintéticos debido a sus características. Como con los aceites base del grupo 2, estos aceites cada vez están siendo más utilizados. Bases de grupo 4. Los aceites base del grupo 4 son las polialfa-olefinas. Tienen un rango de temperatura de operación mucho más amplio y son muy buenos para usarlos en condiciones extremadamente frías o aplicaciones de alta temperatura. Bases de grupo 5. En los aceites base del grupo 5 están todos los demás aceites base, como la silicona, ésteres fosfatados, polialquilenglicoles, ésteres de poliol, biolubricantes, etc. Estos aceites base en ocasiones se mezclan con otros básicos para mejorar algunas propiedades del aceite terminado. Características de las bases sintéticas. No tienen ceras. Las ceras en un lubricante son las parafinas, lo cual se traduce en un bajo punto de escurrimiento. Poseen pocos compuestos volátiles. Esto se refleja en menor consumo de lubricante. No poseen compuestos oxidables, dando mayor vida al aceite. Son compuestos de máxima pureza, brindando un comportamiento previsible del lubricante. Compatibilidad. Las bases lubricantes de tipo 1, 2 y 3 son mayormente compatibles entre sí. Existen limitaciones de compatibilidad entre las bases anteriores y las de grupo 4 o algunas del grupo 5. Esto, debido a cuestiones de polaridad de algunos tipos de base en particular. Aditivos. Hasta el momento, hemos repasado lo referido solo a las bases lubricantes. Para que un lubricante pueda ser empleado en una función específica, es necesario mezclar la base con aditivos. Podemos ver en la tabla la referencia a las aplicaciones más comunes.
Aquí encontramos lubricantes de motor, lubricantes de transmisión y lubricantes hidráulicos. Asimismo, se marca con un círculo blanco los aditivos que son necesarios para que el lubricante cumpla con su función en cada aplicación. Observamos que los lubricantes de motor son los que emplean mayor variedad de aditivos en su formulación. En la práctica, estos aditivos se encuentran formando parte de un paquete de aditivos que, según sea el caso, se elaboran para cumplir con normas específicas. Por ejemplo, un paquete de aditivos para lubricante de motor que, a determinado porcentaje, cumple con las exigencias de la norma API-SP. Ahora bien, un lubricante formulado será el resultado de una mezcla de bases específicas, ya sean minerales, sintéticas o un mix de las anteriores, para obtener una base semisintética, más el agregado de los aditivos correspondientes, según la aplicación que se le vaya a dar a dicho lubricante. Viscosidad del lubricante. Para la denominación de los diferentes tipos de lubricantes, según su viscosidad y aplicaciones, se emplean principalmente tres normativas diferentes. Para los aceites de motor, se emplea la normativa SAE J300. Para los aceites de transmisión, se emplea la normativa SAE J306. Y para los fluidos hidráulicos e industriales de transmisión, la normativa ISO. Norma SAE J300 para lubricantes de motor. En esta tabla podemos observar todas las denominaciones correspondientes a los lubricantes de motor. Cabe destacar que las mismas son todas de lubricantes monogrado. En la parte superior de la columna de la izquierda se listan las denominaciones de los aceites monogrado de invierno o clima frío. En realidad, se denominan de esta manera, ya que se espera que tengan un determinado comportamiento a bajas temperaturas. En la parte inferior de la misma columna se listan las denominaciones de los aceites monogrado de verano o alta temperatura. Los valores y comportamientos de estos lubricantes se enfocan en su performance a 100 grados centígrados, lo cual es tomado como temperatura de régimen de un motor de combustión interna. Veamos un ejemplo. Tomemos un aceite con denominación SAE 5W. El mismo deberá dejar de escurrir a 33 grados bajo cero, y se tomará como su punto de escurrimiento el valor correspondiente, 3 grados centígrados previos, vale decir. Su punto de escurrimiento será de 30 grados bajo cero. Por su parte, un aceite con denominación SAE 40 tendrá un valor de viscosidad a 100 grados centígrados, mayor a 12,5 y menor a 16,3 centistocks. Esto nos indica que si al ensayar un lubricante, el mismo presenta los valores previamente expresados, dicho aceite es un lubricante multigrado, de grado SAE 5W40. Ya que, a baja temperatura tiene el comportamiento de un aceite grado SAE 5W, y a 100 grados centígrados, vale decir, a la temperatura de trabajo del motor, se comporta como un aceite de grado SAE 40. En la última actualización de la norma, se agregaron los rangos de baja viscosidad. Contrariamente a lo que se venía haciendo, y debido al formato previo de la escala, estos nuevos rangos, en lugar de ser contiguos, es decir, cuando finaliza uno, comienza el siguiente, tienen la particularidad de estar solapados unos con otros. Norma SAE J306 para lubricantes de transmisión automotriz. En esta tabla, podemos observar todas las denominaciones correspondientes a los lubricantes de transmisión automotriz. Cabe destacar que las mismas son todas de lubricantes monogrado. En la parte superior de la columna de la izquierda se listan las denominaciones de los aceites monogrado de invierno o clima frío. En realidad, se denominan de esta manera, ya que se espera que tengan un determinado comportamiento a bajas temperaturas. En la parte inferior de la misma columna se listan las denominaciones de los aceites monogrado de verano o alta temperatura. Los valores y comportamientos de estos lubricantes se enfocan en su performance a 100 grados centígrados. Veamos un ejemplo.
Tomemos un aceite, con denominación SAE 75W. El mismo, deberá dejar de escurrir a 43 grados bajo cero, y se tomará como su punto de escurrimiento el valor correspondiente, 3 grados centígrados previos, vale decir. Su punto de escurrimiento será de 40 grados bajo cero. Por su parte, un aceite con denominación SAE 80 tendrá un valor de viscosidad a 100 grados centígrados, mayor a 7 y menor a 11 centistocks. Esto nos indica que si al ensayar un lubricante, el mismo presenta los valores previamente expresados, dicho aceite es un lubricante multigrado, de grado SAE 75W80. Ya que, a baja temperatura tiene el comportamiento de un aceite grado SAE 75W, y a 100 grados centígrados, se comporta como un aceite de grado SAE 80. Escala ISO, para lubricantes industriales. Habitualmente, esta escala se emplea para la denominación de lubricantes industriales, principalmente aceites hidráulicos y de transmisión. Podemos observar que a diferencia de las escalas SAE, los rangos de viscosidad son más estrechos y los mismos no son contiguos, sino que hay una pequeña brecha entre ellos. El nombre de cada tipo de lubricante surge del valor medio de la viscosidad a 40 grados centígrados de cada uno de los rangos. Por ejemplo, un aceite ISO 32 se ubica en un rango con un valor mínimo de viscosidad a 40 grados centígrados de 28,8 centistocks y un máximo de 35,2 centistocks. Especificaciones de los lubricantes de motor. Podemos identificar dos tipos de especificaciones para aceites de motor. Por un lado, las especificaciones de viscosidad que hemos desarrollado unos minutos atrás, y por otro lado, las especificaciones de desempeño. Dentro del conjunto de especificaciones de desempeño, existen algunas más difundidas que otras. En el mercado argentino, las especificaciones de desempeño más conocidas son aquellas contempladas en las normas API. En los últimos años, también comenzaron a popularizarse las normas ASEA y algunas normas de fabricantes de motores. Veamos el significado de cada una de estas siglas. SAE es la Sociedad Americana de Ingenieros. Cabe aclarar que SAE clasifica a los lubricantes según su viscosidad. API es el Instituto Americano del Petróleo. ASEA es la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles. ILSAC es el Comité Internacional de Normalización y Aprobación de Lubricantes. JASO, Organización Japonesa de Normas de Automóviles. OEM, fabricante de equipo original. Aquí encontraremos normas de desempeño solicitadas por los fabricantes de motores, como por ejemplo Mercedes-Benz, Volkswagen, Ford, Volvo, etc. Los niveles de desempeño definen el comportamiento deseado del lubricante. En los últimos años, enfocado en cuestiones medioambientales. A continuación, observamos una línea de tiempo con la evolución de los niveles de desempeño para vehículos livianos. Haremos énfasis en la normativa más difundida, vale decir en las normas API. Las normas API, para vehículos livianos, se componen de dos letras, la primera, que identifica si el motor es naftero o diésel. Las normas para motores nafteros se designan con la letra S de la palabra en inglés spark, que significa chispa, debido a que este es el principio de ignición de dichos motores. A la primera letra S le sigue el nivel de desempeño, comenzando con la letra A y en orden alfabético ascendente. Al día de hoy la norma más reciente es la API-SP. En la línea de tiempo, podemos observar, en color rojo, las normas que ya son obsoletas. En color amarillo, las que siguen vigentes parcialmente para algunas aplicaciones. Y en color verde, aquellas que están completamente vigentes.
Podemos apreciar también la evolución de la normativa ILSAC y de un fabricante de motores, en este caso, General Motors, con sus propias solicitudes de desempeño. Ahora, observamos una línea de tiempo con la evolución de los niveles de desempeño para vehículos pesados. Haremos énfasis en la normativa más difundida, vale decir, en las normas API. Las normas API, para vehículos pesados, se componen de dos letras, la primera, que identifica el tipo de motor, diésel, en este caso. Las normas para motores diésel se designan con la letra C, de la palabra en inglés compression, que significa compresión, debido a que este es el principio de ignición de dichos motores. A la primera letra C, le sigue el nivel de desempeño, comenzando con la letra A y en orden alfabético ascendente. Al día de hoy la norma más reciente es la API CK4. En la línea de tiempo, podemos observar en color rojo las normas que ya son obsoletas. En color amarillo, las que siguen vigentes parcialmente para algunas aplicaciones. Y en color verde, aquellas que están completamente vigentes. Se pueden definir 4 funciones principales para un lubricante de motor. Ellas son, lubricar, refrigerar, sellar y proteger. Lubricar. La que podríamos considerar la función básica y principal de un lubricante es la función de lubricar. El aceite debe ser capaz de proveer una película lo suficientemente resistente para evitar el contacto de las superficies que integran un conjunto de partes lubricadas, interponiéndose entre las mismas para evitar el contacto directo, lo que produciría fricción, generación de calor y ulteriormente desgaste. Refrigerar. Al momento de producirse la explosión de la mezcla de aire y combustible en la cámara de combustión, el lubricante toma este calor generado, refrigerando las piezas. Luego, a través del bloque del motor, lo intercambia con el fluido refrigerante, y por último, el refrigerante, a través del radiador, lo intercambia con el medio ambiente. Sellar. El lubricante complementa el sellado de la cámara de combustión, formando una película entre el cilindro y los aros del pistón. Al producirse la combustión, la mayor parte de los gases, producto de la misma, salen de la cámara de combustión hacia el sistema de gases de escape. Debido a que el sellado de la cámara de combustión no es perfecto, parte de esos gases de escape ventean hacia el cárter de aceite del motor. ¿Qué ingresa en la cámara de combustión? En la cámara de combustión ingresa aire y combustible. El combustible puede ser GNC, GLP, nafta, gasoil, etc. ¿Cómo está compuesto el aire? El aire es una mezcla de gases en la que un 78% es nitrógeno, un 21% oxígeno y el resto otros gases. ¿Cómo está compuesto el combustible? Todos los combustibles, antes mencionados, son hidrocarburos. Vale decir, que están conformados principalmente por átomos de carbono e hidrógeno. Si la combustión fuera ideal, ¿cuáles serían los productos de dicha combustión? En una combustión ideal, los productos de la misma serían dióxido de carbono y agua, más el nitrógeno que no debería participar de la misma. Pero, en una combustión real, además de dióxido de carbono, agua y nitrógeno, encontraremos además monóxido de carbono, carbono y óxidos de nitrógeno. Y, en el caso de los combustibles diésel, también se producirían óxidos de azufre. Durante la combustión, y en todo momento, es muy importante el estado del filtro de aire, ya que, si éste se encuentra muy obstruido, hay una deficiencia de oxígeno, lo que conlleva un aumento en el consumo de combustible y una mayor contaminación del lubricante. Proteger.
Los aditivos, que componen el lubricante, ayudan a cumplir esta función. Entre otras tareas, deben evitar la formación de depósitos, la formación de barniz y el pegado de los aros de pistón. Todas ellas, situaciones que propiciarían el desgaste de las partes del motor. Al producirse la combustión, la mayor parte de los gases formados son eliminados por el sistema de escape. Una parte mínima de estos gases ventea hacia el cárter, contaminando el lubricante. Estos gases forman ácidos, que son neutralizados por la reserva alcalina del lubricante de motor. Reserva alcalina. Los óxidos de azufre y nitrógeno, junto con el agua, generados en la combustión, formarán ácidos, que indefectiblemente ventearán hacia el cárter y entrarán en contacto con el aceite de motor. La reserva alcalina es la encargada de neutralizar estos ácidos, volviéndolos inocuos para las partes del motor, quedando estas moléculas inertes en el seno del lubricante. Aditivo dispersante. El aditivo dispersante mantiene las moléculas de los ácidos neutralizados en suspensión. Estas moléculas se aglutinarán formando partículas. El aditivo debe mantener a las partículas lo suficientemente pequeñas para que no obstruyan el filtro de aceite y que tampoco precipiten en el cárter formando barros. Aditivo detergente. El aditivo detergente evita que la suciedad que se va acumulando en el lubricante de motor se adhiera a las partes del mismo. Todos estos contaminantes serán eliminados al momento de realizar el cambio de aceite. Esto ha sido todo por ahora, muchas gracias por su atención.